Buenas tardes. Mi charla se va a centrar en la soledad del paciente, tanto la percibida como la real. La soledad como síntoma que está presente siempre en la descripción que hace el paciente cuando acude a la consulta a exponer su situación como paciente seropositivo o como paciente oncológico. Todos sabemos que el cáncer, al igual que la infección por el virus del VIH, constituyen dos de los más grandes desafíos a los que se enfrenta la comunidad médica y científica mundial. El cáncer, con una historia tan larga como lo es la humanidad, y el VIH, con una corta historia de poco más de 30 años. Las dos patologías comparten dos cosas que son muy importantes. Por un lado, para ninguna se conoce una cura definitiva y por otro, ambas tienen un gran impacto económico a nivel sanitario. Otro aspecto a considerar es el impacto emocional y psicológico para las personas que sufren estas enfermedades, por el estigma social que conlleva vivir con cualquiera de las dos, lo que lleva a los pacientes a enfrentarse a ellas desde perspectivas emocionales en ocasiones diferentes a las de otras enfermedades. Trabajando con pacientes oncológicos y con VIH-Sida, te das cuenta de que las emociones que expresan estas personas son las mismas y que pasan por procesos emocionales parecidos. La persona necesita sentirse acompañada, comprendida, entender qué es eso nuevo que le está pasando, tener una información veraz, pero sobre todo te das cuenta de que un diagnóstico de una enfermedad te coloca en un momento de mucha soledad, aunque sientas que tus personas queridas están cerca de ti en ese momento. Pero también te das cuenta de que hay diferencias entre una enfermedad y otra a la hora del diagnóstico, ya que todavía muchas personas siguen viendo al paciente con VIH como si formara parte de un subgrupo marginal de la sociedad y en ocasiones se responsabiliza al paciente con VIH como si fuera culpable de su situación, cosa que no ocurre con los pacientes con cáncer. Por ello, el paciente teme, muchas veces con razón, ser discriminado como consecuencia de su enfermedad y sufrir el rechazo, incluso de algunas personas de las que habría esperado su apoyo. Los pacientes con VIH, comparados con los pacientes oncológicos y la población en general, muestran un perfil psicológico caracterizado por un mayor grado de ansiedad, estado y rasgo, con niveles mayores de depresión, menor autoestima, una conducta de enfermedad marcada por una mayor perturbación afectiva, hipocondria, fobia a la enfermedad, irritabilidad y preocupación excesiva por la salud, un menor apoyo social percibido en las áreas sociales, laboral, familiar, de amistades y a nivel general y una mayor interferencia de la enfermedad en el ámbito social, familiar y de pareja. También es cierto que determinados estudios han observado que los mayores niveles de problemas emocionales como la ansiedad o la depresión encontrados con pacientes seropositivos en realidad no son consecuencia del impacto de la enfermedad, sino que suelen estar presentes ya antes del diagnóstico, especialmente en poblaciones como homosexuales o drogodependientes. Vemos, por tanto, que hay diferencias, pero, como también decía, encontramos similares respuestas emocionales y es porque ambas comparten que hay que aprender a vivir una nueva situación complicada, lo que conlleva un periodo de adaptación. Y lo que dificulta este periodo es que las dos enfermedades tienen asociado a su diagnóstico un estigma, muchas veces más duro que la propia enfermedad. En ambos casos, el estigma está relacionado con la muerte y la muerte te deja solo o sola allá donde estés o allá donde vayas. En el pasado, el diagnóstico del cáncer era en sí una sentencia de muerte. La enfermedad siempre ganaba. Por suerte, gracias a la ciencia, a la investigación, al alcance médico, esto ya no es así. Pero el condicionamiento ya está ahí. La palabra cáncer sigue provocando esos miedos, ese estigma, y la asociación con la muerte está presente. En el caso del VIH, los pacientes mayores que sí han vivido y guardado en su memoria las imágenes de los primeros años de la enfermedad también habrían condicionado la palabra VIH-Sida a muerte, por lo que el miedo aparece, aunque sepan que no van a morir realmente por esta enfermedad. Los pacientes más jóvenes que no han vivido estas situaciones o que no han visto las imágenes de los primeros pacientes seropositivos no asocian la enfermedad a la muerte física, pero el miedo a la muerte también está ahí y el miedo es el miedo a la muerte social. El paciente seropositivo siente que su vida tal y como la conoce hasta ese momento acaba de terminar. Siente que está muerto socialmente, que desde ese momento va a ser rechazado por amigos, parejas, familia y que se va a quedar solo. Por eso el sentir que ha muerto socialmente.
Pero, ¿qué emociones nos encontramos en ambos tipos de pacientes, en los oncológicos y en los seropositivos? Pues nos encontramos con emociones como el miedo, la rabia, la tristeza, la desesperanza, muchas dudas, pero también hay aspectos positivos y también nos encontramos momentos de alegría o de esperanza. Es un carrusel de emociones que va variando según las horas del día e irá variando a medida que el paciente vaya aprendiendo qué significa vivir con la enfermedad. Pero una cosa que se encuentra recurrentemente en las consultas de los psicólogos es el miedo a la soledad o la soledad real. En la mayoría de los casos que esto ocurre, la razón principal es o ha sido porque en el proceso de la enfermedad ha habido problemas de comunicación, ya fuera porque ellos mismos tenían problemas para comunicar su situación, sus emociones, o problemas de los otros para comunicarse con ellos. Que no haya comunicación añade un sufrimiento extra a la enfermedad. Y hay que recordar que la comunicación se da entre muchos actores involucrados en esta trama. El paciente, su entorno, pero también el profesional o profesionales sanitarios con los que van a relacionarse el paciente y su entorno. Por lo que no se debe olvidar que tenemos delante a una persona emocionalmente vulnerable y no podemos simplemente tratar el daño físico, porque la salud, como ya sabemos, engloba muchas más áreas. Después de esta introducción general, quiero centrarme en explicar qué tipo de paciente suelo ver yo en consulta, porque va a ser mucho más descriptivo a la hora de entender cómo la soledad es un síntoma más a tratar en los pacientes, ya sean estos oncológicos o seropositivos. Quiero comentar primero una percepción personal que seguro está sesgada, pero que me gustaría compartir. En este momento tengo más pacientes que acuden a la consulta porque son seropositivos que porque están padeciendo cáncer. Creo que esto se debe a que el cuidado de la salud emocional todavía no se vive como algo prioritario, por lo que las personas no acuden a la consulta a un profesional de la salud mental para solucionar sus problemas emocionales. Ni siquiera en los sistemas sanitarios se tienen en cuenta muchas veces las peticiones de los pacientes. Las señales de alarma emocional no se recogen y ni las áreas de psiquiatría ven como suyos a estos pacientes, ya que no tienen un trastorno mental, por lo que su problema emocional se suele dejar desatendido. Por suerte, cada vez más servicios clínicos como oncología, cardiología, infecciosas, entienden que la patología que está viviendo el paciente no solo le afecta a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y que además no solo afecta al paciente, sino todo su sistema familiar y relacional. Volviendo al tipo de pacientes que veo, creo que la edad también influye para tener menos impedimentos a la hora de buscar ayuda psicológica. Y como el cáncer suele ocurrir en edades más avanzadas y el VIH se diagnostica en edades más tempranas, aunque los diagnósticos actuales se producen en pacientes que llevan tiempo infectados y de mayor edad, esto hace que al final acudan a buscar ayuda más personas con diagnóstico de VIH que con cáncer. Otro factor importante también es la percepción de apoyo social. En el cáncer, la percepción de apoyo es mayor en los pacientes. En el cáncer, la percepción de apoyo es mayor que en los pacientes con VIH, por el estigma que hablaba hace un momento. La muerte social y el miedo a quedarse solo están presentes y se vive que si esto va a ocurrir y se comunica la enfermedad, la posibilidad de tener ese apoyo pues se pierde. Por eso voy a explicar el tipo de paciente con VIH que acude a mi consulta y según lo que yo he ido viendo con el paso de los años, suelo ver tres tipos de pacientes. Los divido así, no por lo que traen a la consulta, sino por el tiempo que llevan diagnosticados de VIH. Yo los he dividido en tres: pacientes de nuevo diagnóstico, pacientes diagnosticados hace un tiempo, estos pacientes que llevan diagnosticados normalmente más de un año y que por norma general no han buscado ayuda, y luego un tercer tipo de paciente que son los supervivientes del VIH, es decir, pacientes diagnosticados antes de que apareciera el TARGA, el tratamiento antirretroviral. Os explico las características que veo en estos pacientes por norma general y cómo hay un síntoma común en todos ellos, que es la sensación de soledad, tanto percibida como real en muchos casos. Los pacientes de nuevo diagnóstico, este tipo de paciente acude a consulta
porque se siente desbordado y lo que normalmente le desborda es el estigma del que hemos hablado hasta ahora. Muchas veces aparece el miedo a la muerte, a la enfermedad, al deterioro físico, pero lo que suele aparecer es el miedo al rechazo, a que nadie más quiera vincularse con él o con ella, el miedo al rechazo de un compañero sexual, el miedo a no volver a tener una pareja, el miedo a que se entere la familia, hacerle sufrir o que su relación con ellos cambie, por lo que el miedo al aislamiento, el miedo a la soledad es la principal causa o motivo para acudir a la consulta del psicólogo. En la mayoría de los casos es una soledad percibida, pero no real, ya que pocos han dado el paso de contar su nuevo estatus, por lo que su entorno no sabe lo que está ocurriendo, pero el paciente ya espera que la enfermedad le aísle. Y eso que suelen haber tenido experiencias positivas, es decir, algunos han hablado con algún amigo o amiga cercano, con algún familiar, y siendo este el resultado positivo, es decir, han tenido un apoyo de estas personas con las que han hablado. Y aun teniendo ese apoyo positivo, su percepción sigue siendo que van a ser rechazados por las personas si se enteran de su situación. Se sabe que aquellas personas homosexuales que tuvieron problemas para aceptar su orientación sexual, en el caso de un diagnóstico de VIH, van a ser los pacientes que tengan más problemas para enfrentarse a esta nueva situación serológica. Existe una correlación entre un evento y otro. En muchos casos es una vuelta al armario. Se revive el trauma, los miedos, las sensaciones de exclusión y de soledad. El trabajo con los pacientes de nuevo diagnóstico consiste en acompañar, hacer counseling y que desarrollen estrategias de afrontamiento, estrategias de comunicación, pero sobre todo consiste en que entiendan que si su vida cambia no va a ser por el nuevo virus que tienen en su cuerpo, sino porque ellos o ellas han cambiado cosas, ya sea por el miedo, por temor a exponerse, por temor a que alguien descubra lo que está pasando. Solemos tener pacientes con un trastorno adaptativo que tienen que hacer un duelo y como tal muchas veces no tenemos que hacer nada, solo acompañar, permitir que tengan las emociones que vayan apareciendo y explicarles que las emociones que están teniendo son normales, que deben permitírselas, pero también que deben hacer esfuerzos y el esfuerzo consiste en que deben, aunque no tengan ganas, de hacer y mantener la misma vida que tenían antes del diagnóstico, porque si no, las cosas cambiarán. Pero, como digo, no será por el virus por el que se cambien, serán las emociones las que hagan y las conductas y los pensamientos que tengan las que incrementen sus sensaciones de soledad y su cambio de vida. Luego, el siguiente tipo de pacientes que quería contar es el tipo de pacientes diagnosticados hace tiempo. Este paciente, en el momento del diagnóstico, considera, siente o piensa que es mejor no decir nada a nadie o a casi nadie y seguir adelante con su vida como si no hubiese pasado nada. Suelen ser personas que ante los problemas o situaciones difíciles, su forma de afrontamiento suele ser esconder sus emociones y que sea lo racional lo que controle el momento, aunque el nivel de sufrimiento en ocasiones sea muy grande. También un perfil de paciente de este grupo es aquel con problemas de comunicación. No saben cómo hablar de lo que les pasa, no saben cómo pedir ayuda, por lo que la sensación de soledad también es otro de los motivos de su malestar, que puede inicialmente ser manejable, pero con el tiempo el grado de malestar aumenta y es lo que incluso con el paso de los años les hace ver que no han podido ellos solos sobrellevar el diagnóstico del VIH. En este segundo grupo también están esos pacientes donde su cerebro, como mecanismo de defensa no consciente ni voluntaria, ha negado el problema, minimizando todo lo que les ocurre. Lo que se produce automáticamente es la respuesta que la persona tiene disponible frente a su angustia, ya que no está en condiciones de asumir la realidad de lo que le sucede. La respuesta adaptativa que hace la persona es la negación. Por lo tanto, una respuesta de autoprotección que se produce en el marco del proceso de adaptación general de la persona a la nueva situación. Sea el perfil que sea, este segundo tipo de paciente aparece en la consulta demandando ayuda, ya que se ha dado cuenta que, aunque inicialmente no quería o no podía reconocer que el diagnóstico de VIH, junto a otros problemas, le ha desbordado, ahora se dan cuenta de que es así. Suelen relatar sentirse mal desde hace tiempo, creían que las cosas mejorarían con el tiempo,
pero ha ocurrido justo lo contrario, viéndose en un momento desbordados por el malestar, la tristeza, la ansiedad, por problemas de sueño, incluso por problemas de consumo. Y todas esas cosas aparecen asociadas a los problemas emocionales. Pero sobre todo vienen a consulta porque se sienten solos ante un problema que les desborda. El tercer tipo de pacientes son los supervivientes al VIH-Sida. Son personas de mediana edad o mayores con el VIH que contrajeron la enfermedad antes de 1997. En España constituye una generación que ha sufrido el impacto de numerosos factores de riesgo biopsicosocial, tales como adquirir la infección en un momento en el que había pocas expectativas de supervivencia, el impacto en muchos casos del uso de drogas intravenosas y del uso de tratamientos antirretrovirales subóptimos por su alta toxicidad, los antirretrovirales de primera generación, además de haber sufrido un mayor estigma y rechazo social. En este grupo la sensación de soledad es y ha sido por un lado subjetiva, pero también ha sido real en la mayoría de los casos. Y digo esto porque en los casos anteriores en los que he hablado, los pacientes que vienen a consulta tras el primer impacto de la noticia y los que llevan pocos años con la enfermedad, el miedo a quedarse solos era en la mayoría de los casos resultados de su propio aislamiento. No se han expuesto a compartir su situación, por lo que en pocos casos han sufrido una exclusión vivida en primera persona o a un aislamiento real. Pero antes de 1997, el diagnóstico iba acompañado de una sentencia de muerte, que para muchos, por suerte, no ha sido así, pero para otros sí lo fue. Por lo que estos pacientes supervivientes sí sufrieron personalmente la pérdida, quizá perdiendo la pareja, de amigos, familiares, por la propia enfermedad, que literalmente en muchos casos les dejó solos, por lo que la soledad era algo real, quedarse solo era algo que ocurría asiduamente. Además, la medicación causaba problemas que en muchos casos dejaba a los pacientes fuera de sus vidas. Es decir, el tratamiento podía provocar efectos secundarios que no te permitían hacer una vida normal. Por ejemplo, tener graves problemas digestivos, lo que hacía que dejaras de tener una vida o de tener la vida que habías tenido hasta ese momento, incluso teniendo que dejar el trabajo. Dejabas de tener una vida social porque físicamente no te encontrabas bien, por lo que se producía un aislamiento real de lo que hasta ese momento había sido su vida. Pero además existían unas secuelas físicas que hacían evidente la enfermedad, como era la lipodistrofia, por ejemplo, lo que estigmatizaba más a los enfermos, les señalaba constantemente, lo que les hacía esconderse de las miradas de otros, lo que incrementaba la sensación de soledad, la exclusión de no pertenencia. Acababas no perteneciendo a ningún tipo de grupo social porque vivías la exclusión de todos ellos, incluso del tuyo propio, porque te convertías en un factor de transmisión visible. Este grupo de pacientes, una de las emociones más frecuentes que suelen presentar en consulta es el enfado, la rabia. La rabia de haber sufrido la enfermedad, la rabia de haber perdido a personas queridas, la rabia de sentir que se experimentó con ellos con los primeros fármacos, la rabia de las secuelas físicas, la rabia del rechazo social, la rabia en muchos casos de no haberse muerto y no haber dejado de sufrir. Y con el paso del tiempo, la rabia de no haber encontrado una pareja. Y actualmente la rabia de que ahora la enfermedad no es nada importante, solo una enfermedad crónica de la que no hay que preocuparse. Cuando para ellos no ha sido así. Y ahora todo es fácil y el mensaje de indetectable es igual a intransmisible, sienten que ha llegado tarde para ellos. Además de ser pacientes donde las comorbilidades les acompañan, haciendo también que su calidad de vida no sea la que les hubiese tocado vivir por su edad cronológica. ¿Qué ocurre? Que si yo vivo con rabia, enfadado, tengo más posibilidades de que las personas se alejen de mí, porque no soy una persona agradable. Me ven como un cascarrabias o incluso yo siento que esa rabia me lleva a aislarme, porque los demás no me entienden, por lo que esas emociones negativas me llevan a estar y a sentirme solo. Se ha realizado un estudio en España que ha identificado los factores de riesgo y de vulnerabilidad de las personas con VIH que envejecen aquí en nuestro país. Y son ser mujer, tener bajos ingresos, bajo nivel educativo, diagnóstico de VIH previo a 1997,
comorbilidades, soledad, problemas de autoestima y una ausencia de servicios que cubran sus necesidades específicas. La soledad aparece claramente como un elemento que hace más vulnerables a las personas. Por ello, resulta fundamental la implementación de intervenciones biopsicosociales que mejoren la calidad de vida relacionada con la salud y que contribuyan a un envejecimiento saludable de las personas con el VIH que se hacen mayores. Pero estamos en una ponencia sobre cáncer y VIH, por lo que no hay que olvidar que la infección de VIH se relaciona con incremento de la incidencia del cáncer. El cáncer y el VIH se encuentran relacionados desde muchos puntos de vista, pero entre ambos existe un puente ineludible y es el sistema inmune. Si ya de por sí, de manera aislada, cada una de las enfermedades provoca desajustes emocionales, juntas se incrementa la posibilidad de sufrir algún tipo de trastorno psicológico. No hay hasta la fecha un número suficiente de estudios que hayan analizado esta situación específicamente. Se han estudiado las alteraciones emocionales que sufren los pacientes con VIH cuando son diagnosticados, pero se sabe poco o nada de la respuesta de estos enfermos al ser diagnosticados de padecer un cáncer. Se han encontrado en algunos casos evidencias de que hay pacientes que al haber pasado por una enfermedad previa tienen recursos para afrontar mejor este nuevo diagnóstico, pero lo esperable es que si el diagnóstico de una enfermedad genera estrés, ansiedad y alteraciones emocionales, el diagnóstico de otra enfermedad grave incrementará todos estos síntomas. Pero no se han encontrado estudios que hayan estudiado a este perfil de paciente, por lo que son necesarios estudios específicos que hablen de los aspectos emocionales de aquellas personas que viviendo con VIH desarrollan posteriormente un cáncer, porque se intuye que en algunos casos la segunda enfermedad puede sobrellevarse mejor al haberse desarrollado herramientas con el diagnóstico del VIH. Pero lo esperable es que los potenciales problemas emocionales existentes se incrementen con la nueva enfermedad. No hay estudios que evidencien ninguna de ambas cuestiones, por lo que parece un campo abierto a la investigación, que esperemos que con el tiempo dé respuesta a dicha incógnita. Lo que sí está claro es que tenemos que trabajar conjuntamente en disminuir la sensación de soledad, evitando el aislamiento, ya que la calidad de vida debe ser un objetivo principal, tanto en el tratamiento del paciente oncológico como en el paciente seropositivo. Muchas gracias.